Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Síganos en Tele Santo Domingo y en Ojalá.do. Claro que sí. Estos son días en los que usted verá las páginas de los periódicos de nuevo llenas de logros, repletas de logros, y los programas de radio y de televisión, todos repletos de logros. Claro que sí, millones, millones, millones de pesos invertidos para mostrarnos logros. Que usted debe poner entre comillas. Claro que sí. Porque mientras antes se criticaba que el crecimiento del Producto Interno Bruto supuestamente no servía para nada, eso se nos decía, que ese era un modelo que no funcionaba, que ese modelo había que cambiarlo. Y para eso el cambio, para cambiar el modelo, porque el Producto Interno Bruto crecía, pero nada más crecía para el gobierno y para el Banco Central y para los PLDistas, desde luego. Es lo que decía la gente que hoy está en el gobierno, es decir, es lo que decía el gobierno de hoy. Eso es lo que decía. Aquel crecimiento no servía, pero aquel era un crecimiento saludable. ¿Por qué? Porque era un crecimiento de la riqueza nacional. Eso es lo que quiere decir Producto Interno Bruto. Bruto. Otro es el neto, el bruto, el PIB o PIB. Ese era un crecimiento que se daba de manera segura y de manera saludable, no solo debido a las políticas que se aplicaban, sino también debido a que ocurría sin que aumentara el hambre en la República Dominicana. Es decir, ocurría crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, ocurría el crecimiento de la inversión extranjera, ocurría el crecimiento del turismo, ocurría el crecimiento de la zona franca, pero ocurría también el crecimiento de la población. Y ocurría también ese Producto Interno Bruto con muy baja inflación, con estabilidad de la microeconomía, no solo de la macro, sino también de la micro, de la pequeña, con una participación de la micro y de la pequeña empresa y de la mediana empresa. Una participación como nunca antes. Ocurría, claro que sí, y sobre todo ocurría con una gran producción nacional agropecuaria, con crecimiento del sector lechero pequeño y mediano. Por donde quiera surgían las cooperativas, por todas partes había una incesante construcción de aulas, de hospitales, de infraestructura en sentido general. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Bueno, que mientras aquel crecimiento ocurría con arroz a 20 pesos la libra, a 25 y a 30 el mejor, estaba a 30 y a menos de 30, el mejor arroz, para que usted sepa, en los supermercados. Mientras el crecimiento en el pasado ocurría con arroz a 20 pesos la libra, y a 25 pesos la libra. Ahora, el crecimiento que se nos está vendiendo, la bonanza que se nos está vendiendo en los medios de comunicación, pagando millones y millones y millones en publicidad, esa bonanza que se nos vende nos cuesta 400,000 dominicanos y dominicanas más que están ingresados en la subalimentación, en lo que en estadísticas le llaman subalimentación. O sea, gente que está comiendo mal. Cuando come mal,
Y muy mal, incluso, muy mal. Sí, porque el crecimiento que nos venden ahora con miles de millones de pesos en propaganda es no solo el que llevó el arroz de 20 a 60 pesos la libra, sino que llevó el aceite de 150 a 300 y de 300 a 700, el medio galón y el galón. Para que usted entienda lo que está pasando, que hasta el azúcar lo estamos pagando al doble de precio, porque no hemos sido capaces ni siquiera de abastecer de azúcar. Es malo, estamos importando todo, porque ese es el otro problema que tenemos. La importación, la producción agropecuaria nacional, que aunque diga el ministro de Agricultura lo que él quiera decir, la realidad es que se está supliendo a los dominicanos y a las dominicanas la canasta familiar, pero con productos importados. Estamos importando pollo. Estamos importando pollo de mala calidad y a precios altos. Estamos importando arroz hasta de Pakistán. Estamos importando arroz. Para que usted entienda. Estamos importando de todo prácticamente, porque además la importación de alimentos, de la agropecuaria y de todo, es un gran negocio, es un negocio lucrativo, es un negociazo que, como dicen algunos, da más que la droga. Da más que la droga, las importaciones. Y eso es lo que no dice el gobierno, eso es lo que se calla, lo que esconde el gobierno. Que no solo no cambió el modelo pasado, sino que donde lo cambió para peor. Tan para peor, que hoy hay 400,000 dominicanos y dominicanas comiendo mal. Y llevó la canasta familiar básica, la llevó de menos de 25,000 pesos a 45,000 pesos. Eso es lo que tiene que decir este gobierno, eso tiene que decirlo y saberlo el presidente, que la canasta familiar de los dominicanos, la canasta básica supera los 40,000 pesos. Esa canasta se había dejado en 22,000 pesos. Está en más de 40,000 pesos. Para que usted sepa, no ha disminuido el hambre, no, ha aumentado. Hay 400,000 dominicanos y dominicanas pasando hambre ahora mismo, comiendo muy mal. Para que se sepa, ese ha sido el cambio que nos están vendiendo en las páginas de los periódicos, con miles y miles y miles y miles de millones de pesos invertidos. Por eso estos medios están que de plácemes, medios de plácemes con su gobierno. Esa es la realidad. Diga usted. Bueno, la República Dominicana, a partir de el año 2020, algunos anotan la importancia desde entonces de la pandemia del COVID para tratar de explicar no solo el nivel de endeudamiento al que pudo haber obligado la coyuntura del COVID, porque el gobierno tuvo que asumir el subsidio de múltiples sectores, y eso al costo de un estado de emergencia COVID, vamos a decirlo así. Bueno, pero resulta ser que a pesar de las restricciones posteriores a las que se vio obligada esta actual administración del PRM, y hablo de las decisiones en materia de política
macroeconómica del Banco Central con el propósito de frenar, si no el déficit fiscal y cuasi fiscal, de frenar la inflación. Entonces, la banca central asumió metas, fundamentalmente, desde el punto de vista monetario, dirigidas a el control de la inflación, que de alguna manera, digamos que se frenó en general la tasa de inflación, pero que siguen ahí esas políticas. Y sin embargo, la realidad es que la inflación ha consistido o ha determinado la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en la República Dominicana. Entonces tenemos un salario deprimido que no ha sido indexado en función de eso que llamamos inflación y que tiene que ver no solo con la llamada canasta básica alimentaria, sino que tiene que ver con todos los bienes y servicios que con un salario tiene que adquirir el pueblo trabajador en general, e incluida la clase media dominicana, que trabaja y vive de sus salarios o de su pensión o de, qué sé yo, de cualquier actividad que realice, incluido cualquier tipo de emprendimiento. Porque además, bien se sabe, porque se ha establecido así claramente, el alto nivel de informalidad de la economía dominicana, que se dice que alrededor entre un 50 y un 60% de la informalidad no paga impuestos o evade impuestos, el pago de los impuestos. Pero, como señala Ramón, se habla entonces de logros. Y en un contexto de bajísimo crecimiento de la economía, aunque siempre se ha dicho en la propaganda que se cumplieron las metas de crecimiento, que sí, que la economía crece y crece como los espaguetis aquellos. A pesar de que el crecimiento es muy bajo y de que el déficit no se ha reducido, el gobierno insiste en decirle a la población que aquí todo va sobre ruedas y que se saca a la gente de la pobreza, pero no en cualquier proporción, sino se saca a centenares de miles de personas, incluyendo los que no están o no son beneficiarios de las políticas solidarias del gobierno mismo, sino que aquí se le ha sacado gente de la pobreza más que nunca. Y eso, claro, tiene un alto costo, porque usted vender una mentira de esa naturaleza y de esa magnitud implica usted comprar prácticamente a todos los medios, a todos los pseudo intelectuales, a todos los pseudo comunicadores o periodistas del país y medios de comunicación. Eso tiene un altísimo costo. Pero vamos a arribar en apenas algunos días al 16 de agosto y a la juramentación para un segundo periodo del presidente Luis Abinader. Logros que no se han obtenido
logros que son el resultado de las mentiras, logros que son el resultado de tener a la población adocenada o a una parte de esta con respecto a su propia realidad. Ya no a que Venezuela o a que a México o que Bolivia, no, a su propia realidad, es decir, a una clase trabajadora, clase media por igual, que con sus ingresos se ve disminuido vía la inflación. Usted dice que están satisfechas sus demandas. Y bueno, pues se sigue hacia adelante y vamos a ver qué pasa. Esto cuesta mucho, pero la población no queda claro que entienda qué es lo que le está pasando a su poder adquisitivo, puesto que no protesta, no hay protestas, no hay denuncias, con excepción del ADP, que bien exige que, bueno, que se indexen los salarios de los profesores y que se cumplan con los acuerdos que se han venido alcanzando a través de los últimos años entre este gremio, como le dicen, esta asociación y el gobierno vía el Ministerio de Educación. Esto es un fenómeno, porque es un fenómeno. Y quiero poner el siguiente ejemplo. Uno habla con cualquiera que esté o que piense ir o tenga familiares en Nueva York y te dice, Nueva York no está fácil. En Nueva York hay una situación que no es para viejos, me dijeron a mí hace unos días. Mira, piénsalo bien, porque en Nueva York no es para viejos, ahí no se está viviendo. No, eso es quizás para un joven, pero no te ocurra coger para Nueva York. Y entonces, ¿cómo es posible que allá se esté en una situación como esa? A propósito de todo lo mismo, de lo que pasó con el COVID, de la inflación que allá aún persiste, porque persiste en la política de la Reserva Federal para detenerla, es decir, en materia de pago de intereses por el dinero, para sacar dinero de circulación. ¿Cómo es posible que allá las cosas estén así y que aquí se pretenda que las cosas están? Oye, esto es una dulzura lo que hay aquí en la República Dominicana, pero no es así. Y lo que pasa es que la olla de presión no comienza a pitar cuando usted la enciende, sino cuando ya el agua está hirviendo, cuando ya se ha cocido lo que usted tiene ahí. El gobierno llega viejo al 16 de agosto, mintiendo, mareando a la población a través de la propaganda y a través de la indecorosa compra y venta de los medios de comunicación y de los ya pseudo intelectuales que ya ahora ni escriben, ni dicen, ni tienen opinión sobre nada, porque aquí está todo bien, ¿de qué van a hablar? Somos el primer país en todo, según nos dice la propaganda. Eso no es sostenible. Eso no es sostenible. El universo de la mentira no es y no durará mucho más allá del 16 de agosto mismo. O sea que también hay que preguntarle a la población cuál es su opinión. Y esa es mi recomendación. Vamos a ver, porque es posible que aquí esté sucediendo un fenómeno ciertamente mundial, que es que mientras todo el resto del mundo no anda muy bien, nosotros andamos de maravilla. El pueblo sufre callado. Esa es la realidad. ¿Hasta cuándo? Ya veremos. Quédese ahí en Tele Santo Domingo. No se mueva.
Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.